Regresamos con hashtag El Gran Debate. Y bueno, me quedé pendiente con Daniel Ginin, que tiene la palabra. Sí, mi pregunta era precisamente sobre el primer comentario del comisionado, de ese miedo de que se utilice y se instrumentalice el discurso en contra del derecho indígena para votar toda la propuesta en general. Y entonces yo le haría una repregunta, y es si no podrían o no estarían pensando en contemplar la posibilidad de dejar esa batalla para otro momento o para encajarla a través de otra clase de modalidad y retirar la parte de pluralismo jurídico por el bien del resto de la reforma, para que precisamente no se instrumentalice. Pero en realidad no estamos nosotros en ninguna batalla, cumplimos el cometido que nos solicitaron los presidentes de los organismos de Estado, porque fueron ellos quienes, como Secretaría Técnica, pidieron que acompañáramos el proceso y en eso participamos de esa forma. No habría que hacer un pronunciamiento de nosotros, que además no podríamos, como la Secretaría Técnica, podría introducir o retirar algún artículo de la reforma en estos momentos. Lo que simplemente podría ocurrir es que si en efecto no se logra, como decía la señora fiscal, todavía con la expectativa que al finalizar la votación de este artículo tercero, si al final no se logra la aprobación de la jurisdicción indígena de ese artículo tercero, pues los otros temas que tienen que ver con el sistema, con el Consejo Nacional de Justicia, con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte de Constitucionalidad, con el Ministerio Público, que esos temas puedan ser aprobados por el Congreso. Estuardo. El escenario que estamos viviendo ahora es muy parecido al escenario que tuvimos en el año 99, cuando estábamos cerca de un referéndum de 47 reformas constitucionales, que fueron 50 al final, con relación a los acuerdos de paz. Es un escenario muy interesante porque era un escenario de debate que al final el no fue el ganador. Solo para refrescar algunos números, 89% de la población, sondeo de Diario Prensa Libre, dice que no conoce el proyecto de reformas del sector justicia. Yo quiero seguir preguntando acerca de los esfuerzos de ustedes en términos de la necesidad, y como mensaje también final, que conozcamos por qué es necesario estos cambios, estos u otros, o los que apruebe el Congreso, al sistema de justicia. Y la pregunta va para ambos, por favor. Fiscal. Yo quiero insistir en que la población guatemalteca debe de tomar conciencia de la necesidad de reformar el sistema de justicia para que funcione con independencia, con autonomía, y se convierta en un mecanismo para hacer valer el Estado de Derecho en Guatemala. Luego, ¿cómo darlo a conocer a la población? Me parece que eso escapa de nuestra competencia, nuestro trabajo, insisto. Ya lo realizamos, ya visitamos el interior del país. En la página de la Secretaría Técnica está la propuesta que puede acceder cualquier persona. Hemos llevado documento escrito para quienes no tengan internet. Hemos dado nuestro mejor esfuerzo y ahora está en manos del Congreso, y lo que suceda de aquí en adelante corresponde al Congreso. Comisionado. ¿Por qué es necesaria una reforma de esta naturaleza? Porque creo que tiene que impedirse que la cooptación de la justicia continúe. Y por más que algunos críticos rechacen un término como este de cooptación, que no es importado, que lean el diccionario de la Real Academia, por más que discutan, efectivamente la justicia ha podido ser cooptada, y hemos tenido ejemplos reales en el país de cooptación del sistema de justicia. La necesidad de una justicia independiente, con capacidad, que sean designados los elegidos o nombrados los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, inclusive de la Corte de Constitucionalidad, por un reconocimiento real de sus capacidades, también de su honorabilidad. Yo creo que eso es indispensable en el país.
todos los elementos que están planteados en la reforma. El hecho de que los magistrados que son elegidos cuando se van a posesionar el 14 de octubre no saben ni siquiera cuál es la sala a la que van a ir. Yo creo que eso es inadmisible cuando se considera que la justicia es, y la administración de justicia es un bien muy preciado que tiene que ser con todo el respaldo desde el Estado. Tenemos ahora el ejemplo en el que he insistido. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Rojas, ha sido una persona de amplia trayectoria en el ámbito penal, pero ahora es magistrado de la Cámara Civil. Es necesario también una reforma de justicia que dé cuenta de temas como ese, de la especialidad. Es lo que ocurre con todos los magistrados de las Cortes de Apelaciones, que solo saben el día anterior a la posesión a dónde lo mandaron y a decir el derecho en qué, aunque toda la vida lo hayan hecho en el área civil, ahora les correspondió en el área penal porque así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia. Comisionado, se lo pregunto directamente, luego de lo vivido en el Congreso de la República hoy, ¿ve una estrategia en contra de las reformas constitucionales? Creo que sí hay una unión de muchos sectores en contra de las reformas, pero no lo hacen de manera directa, y es también lamentable, porque deberían asumir con toda sinceridad que no se debe reformar la justicia en el país. Entonces, en lugar de asumir una posición de esta naturaleza, se dice, sí estamos con la reforma es necesaria en el país, pero tenemos que discutir bastante porque es que reformar la Constitución no es cualquier cosa. No obstante, como insistía antes, estas discusiones llevan muchos años en Guatemala. Bueno, hemos llegado a una hora de diálogo, conversación con nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí en Sin Filtro Fiscal. Comisionado, también un agradecimiento especial a nuestros analistas y también a usted que nos sintoniza con la etiqueta El Gran Debate. Y bueno, los dejo para cerrar con una estampa de Guatemala para ver también lo bello que es este país y por lo que debemos luchar. Nos vemos hasta mañana. Colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Esta catarata es alimentado por el río Cojolyá o Catarata, como se conoce en el departamento, una pequeña corriente que se forma al noreste de la cabecera departamental de Sololá, que en época de lluvia normalmente aumenta su caudal, tiene una altura de 120 metros. Discurre suavemente de norte a sur. El recorrido del río toma rumbo al este de la ciudad de Sololá, para luego penetrar en el caserío San Isidro. Continúa su curso al norte de la Ruta Nacional 1 que conduce a Panajachel. Pasa al oeste de la aldea San Jorge La Laguna, donde forma una inmensa catarata alimentada de diferentes corrientes pequeñas. Desde este punto cambia su nombre a Río Catarataye. Muchos de los visitantes realizan un descanso para apreciar la caída del vital líquido. De acuerdo a la versión de pobladores cercanos, esta catarata es utilizado por artistas cristianos y otros géneros quienes utilizan este fondo para grabaciones discográficas. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur.